Amigos del pipila.mx, qué bueno que nos acompañan esta mañana significativa para nosotros en este imprólogo, porque recibimos a un joven autor, Fausto Bonilla, autor de la novela Ni cómo decirte que me muero. Fausto, pues bienvenido. Muchísimas gracias, un gusto poder estar aquí para platicar de esta obra, que por supuesto pues es una obra que me enorgullece mucho como autor y que es un proyecto pues del cual me encanta platicar. Oye, qué bueno que nos encontramos, porque es significativo el título. Ya nos dirás algo al respecto, pero por lo pronto, para ir ubicándonos y dando ciertas coordenadas, amigos, si les parece, Fausto Bonilla es oriundo de la Ciudad de México. Él ronda entre el siglo pasado y este siglo XXI, también conocido como el de las identidades. Es autor y colaborador de la revista digital Cisne y cuenta con 5 libros publicados que ya abonaremos al respecto, 2 cortometrajes de producción, y en 2021 resultó seleccionado dentro de la convocatoria Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA de la hoy Secretaría de Cultura, en la categoría de novela, y en 2023 fue ganador del segundo lugar de la 6ª edición del concurso Mundos Posibles en la categoría de cuento. Es gestor cultural, artista, y ha dedicado su vida a la creación y difusión de diferentes disciplinas, y una de ellas, por supuesto, es la literatura. Ni cómo decirte que me muero. Se antoja el título, Fausto. Sí, claro, muchas gracias. Pues sí, creo que finalmente el título, y también lo comentaremos a lo largo de la entrevista, creo que demuestra muy bien lo que es la novela, o es una manera muy completa de presentar lo que va a ser la obra, que precisamente toca el tema de la muerte, que es un tema que está muy presente a lo largo de la historia. Sí. Pero insisto, incluso creo que le da cierta identidad en cuanto al tono de la novela, en cuanto de qué nos va a estar hablando, e insisto, incluso hasta de los personajes y un poquito más de lo que trasciende, digamos, en la obra. 18 capítulos y un epílogo conforman Ni cómo decirte que me muero, de Fausto Bonilla. Permíteme decirle al auditorio que nos está observando en este momento, Fausto, que las coordenadas geográficas, si me permites también decirlas, ubican dentro de esta escena literaria a un pueblo significativo como es Tres Cruces, que me llega el momento de reconocer a la Santa María de Onetti, a la Comala de Juan Rulfo, a Machigua de Herminio Martínez, y un significativo número de ciudades geográficas que aparecen en nuestra literatura, y ahora aparece Tres Cruces en este ámbito. ¿De dónde surge Tres Cruces? Tres Cruces nace de la idea de precisamente tener un pueblo, una región, donde yo pueda relatar diferentes historias a lo largo de diferentes generaciones. Sí. Es decir, precisamente como lo comentabas, cómo funcionan con los Macondos, con los Comala, con estos pueblos fantásticos que a los autores les dan como una especie de campo, una especie de margen para saber dónde están contando su historia y conocer a fondo ese pueblo donde lo están contando. Pues eso yo quise lograr con Tres Cruces, un pueblo donde yo pudiera generar diferentes historias, esta siendo la primera, pero que pudiera generar incluso más historias en una región específica, que además creo que es representativa de muchos pueblos en México, que es un poco lo que sucede con Comala, por ejemplo, en Pedro Páramo, que busca representar lo que son muchos pueblos, digamos, de nuestro país. Y creo que en Tres Cruces busco eso. Si bien tiene más influencias de ciertos lugares específicos, sí busco que sea un pueblo que pueda representar muchos otros pueblos dentro de nuestra nación. Hay una capitalidad en este cruce de caminos en Tres Cruces, en las historias, porque está la vida, la contraparte, la muerte, está el amor y está el odio. Ahí confluye una gran historia que no vamos a desvelar para que ustedes vayan a hacerse de un ejemplar de cómo decirte que me muero. Pero es significativo también, ¿no?, el entrecruzar las situaciones de diversidad de personajes y que confluyan en este asunto de la vida cotidiana. Sí, claro. Y como bien mencionas, y creo que me adelanto un poquito, pero aunque la obra se llama Ni cómo decirte que me muero, algo que tú mencionas es muy cierto. También toca de manera muy profunda el tema de la vida. O sea, pese a que la muerte es como un tema demasiado presente, pues de manera, digamos, en cierta manera de contraste o de diferencia, pues toca muchísimo el tema de la vida. Y creo que al final del día es una obra que honra a la vida también, más que la muerte, honra a la vida, y que es un tema en el cual, insisto, profundizo bastante a lo largo de la obra. Ahora bien, la profundidad de ese cruce de caminos también nos lleva
a que los personajes reconozcan en el ámbito donde se mueven. Es decir, ¿cómo configuras tú? Me imagino que desde la caminata cotidiana que tú haces en la ciudad donde radicas, vas configurando los personajes, porque veo ahí ese desliz que uno puede hacer como lector en la obra, es decir, caminar junto con algunos de los personajes y reacomodarse en el ámbito de la vida que ellos tienen. Sí, 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 claro, totalmente. De hecho, creo que al final del día también, Tres Cruces es una especie de personaje, o sea, el mismo pueblo Sí. se vuelve una especie de personaje. Y por supuesto también la sociedad que se mueve en el pueblo y todo lo que transcurre en él, ¿no? En cierto modo tiene, insisto, casi una carga tan importante como si fuese un personaje. Y precisamente creo que es algo que sucede bastante, o sea, que los personajes a través de incluso caminar la ciudad, conocer la ciudad, nos explican también cuáles son sus, digamos, duelos internos, cuáles son sus grandes problemáticas, cuáles son las historias que los atraviesan. Se explica a partir de cómo caminan, cómo conocen y cómo se mueven en Tres Cruces. Entonces, sin duda alguna, creo que Tres Cruces y toda la historia, insisto, están profundamente interconectadas y casi que Tres Cruces es un personaje más de la obra. Oye, y en esa interconexión un apellido también simbólico es Lascurain, que es harto conocido por nuestra región, ¿no? Sí, sí, sí. Platícanos al respecto. Sí, claro. De hecho, esta idea de usar el apellido Lascurain no viene precisamente de una familia de Lascurain en específico, sino precisamente yo al momento de colocarle nombre a los personajes pensaba en cuáles serían apellidos que yo haya escuchado en la ciudad que te suenen rimbombantes, que suenen como un apellido. Porque ese rimbombante también recuerdo que está en una calle, ¿no? Sí, claro. Lascurain de Retana. Sí, ¿no? claro. Por ejemplo. Sí, claro. Entonces, insisto, al momento de colocarles nombre, pensé en algún apellido que fuera constante dentro de la ciudad y que también tuviera como esta significancia de poder económico, de poder social, y evidentemente el personaje principal pues lleva por apellido Lascurain. Y el inicio también es extraordinario. Hoy me comí una estrella. Mi mamá me dice que todo va a estar bien mientras me siga comiendo una estrella todos los días. Y a mí me gusta mucho el chocolate. Así es que si diario me deja tomar chocolate en el desayuno, yo me seguiré comiendo una estrella todos los días. Y ahí comienza el protagonista a desglosar una historia por demás intensa y además entrañable, ya que el recuerdo y la insistencia de la mamá que le insiste, valga esta redundancia, debes comerte una estrella cada día. Sí, claro. ¿No? Sí, sí, sí. Es un juego que a mí me encantó desde que comencé a escribir la obra. Y de hecho, quiero decir que esta voz, por ejemplo, infantil, tal vez más inocente, Sí. que es precisamente la voz principal de la obra, surge de un libro muy interesante de Mario Benedetti, que lleva por título Primavera en una esquina, la muerte, ¿no? Sí. Entonces, desde el principio, esta fue una voz que a mí me encantó. Dije, quiero tratar el tema de la muerte a partir de una voz de inocencia, insisto, en cierto grado de ingenuidad, para que precisamente viéramos o analizáramos ciertos discursos que tenemos sobre la muerte, ciertas conclusiones que aparecen sobre la muerte y cómo pues, las percibe una niña tan, insisto, tan inocente y tan noble. Pero esta voz tiene una profundidad, ¿no? Muy exhaustiva. Es decir, va a lo hondo del asunto y de repente las estrellas estallan, ¿no? A final de cuentas, alguien come una estrella y le tiene que estallar en algún momento, ¿no? Y tiene que alumbrar. Sí, claro, Y claro. tiene que tener toda esa configuración extraordinaria que tú de manera fehaciente lo desglosas en cada uno de los apartados ante un ciudadano creativo, riguroso, la renunciación, en fin, términos específicos y además donde los personajes van en esa interacción, pero también denotan pues la circunstancia real en que viven. Sí, claro, y como bien mencionas, creo que son temas muy complejos y que se llegan a ciertas conclusiones tal vez muy profundas, muy absolutas, a partir de esta voz inocente, que pareciera que podría quedarse en una voz meramente casi de trámite o para sobrellevar la historia, y no, de hecho, quien nos lleva o quien nos dirige a las conclusiones tal vez más profundas del libro es precisamente la voz de la niña, ¿no? Sí. Que a partir, insisto, de ver todos estos temas desde una perspectiva muy inocente, muy noble, pues nos hace darnos cuenta de muchas tal vez incoherencias o tal vez muchas ideas muy profundas que dejamos de lado, que dejamos pasar nosotros como adultos y que la niña pues sí los ve y los nota y los tiene muy presentes. ¿Existe salvación y calma
al interior de la novela? Es decir, ¿tú lo percibiste así? Creo que sí, creo que sí. No quiero ahora sí que echar spoilers ni, No, ni no, adelantarme. para nada, ¿no? Pero sí. Creo que de hecho, al final de la obra, creo que varias de las ideas que me llevaron a escribir la obra o que me llevaron a iniciarla concluyen y que además se obtienen respuestas en cierto grado máximas, o sea, en cierto grado respuestas a estas preguntas que se plantean desde el comienzo de la obra, ¿no? Entonces yo creo que tarda un poquito en llegar, incluso puede ser que algunas personas al final se queden con más dudas que respuestas, pero creo que es parte de esta calma que busca desarrollar la obra. El enfocarnos, insisto, en que sea un tributo a la vida, una manera de honrar la vida, y que al final pues es lo que espero se haya logrado con toda la historia. Es decir, ni cómo decirte que me muero está propensa pues a la salvación, pero también a redimir en cierta manera el ámbito profundo de un personaje, ¿no? Sí, claro, claro. De hecho, sucede y fue uno de mis objetivos también, que varios de los personajes que aparecían, tanto el héroe de los héroes como el villano más villano de los villanos, en cierto grado tuvieron una dimensión humana y una dimensión de nobleza, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues, insisto, a veces sucede en las novelas que vemos personajes como muy villanos, muy malvados, muy maquiavélicos, y no, lo que busco en esta obra es, sí hay un personaje que demuestra todo lo malo que hay en una sociedad, pero que en el fondo también tiene cierto grado de redención y cierto grado de humanidad también. Y en estos grados de redención y de humanidad, tú como autor, Fausto Bonilla, ¿dónde te posesionas en Tres Cruces? Es decir, ¿cuál es tu movimiento en este pueblo? Yo creo que si pudiera ser algún personaje, lo hablaba con un club de lectura que precisamente también leyó el libro y que lo platicábamos. Yo creo que el personaje con el que más me puedo empatizar o más me puedo alinear a su voz es Raúl, que es uno de los personajes que aparece, que es esposo de la hija del personaje, digamos, principal, que es Agustín Lascurain, y que precisamente es un personaje que se encuentra en el medio de esta transición. Porque lo digo, finalmente en este pueblo hay cosas que aún no nacen y hay otras que no se acaban de morir y estamos como en esta especie de transición histórica, ¿no? Y precisamente creo que Raúl es la cara de esa transición, un tipo que no puede empatizar del todo con un Agustín Lascurain, que es el personaje principal, Sí. pero que también encaja dentro de ciertos esquemas que trae todo este pueblo y que tiene toda esta sociedad. Entonces creo que es una forma de verlo, ser como testigos, ¿no? Estamos viendo esto caer o esta transición llegar finalmente, pero que aún hay muchas cosas que existen y que están presentes sí o sí en Tres Cruces y que, insisto, están presentes en muchos pueblos de nuestro país. Es decir, también te llegó a ti la salvación y la calma en este ámbito, ¿no? Sí, claro, claro. Como tal. Y de hecho, como autor, creo que es algo que nos sucede a todos los autores de novela. Sí. Siempre que escribimos un libro, hay cierto grado de salvación también como autor, porque contamos historias que nos preocupan, porque llegamos, insisto, a conclusiones que nosotros en cierto punto de nuestra vida llegamos o que en cierto punto de nuestra vida nos alcanzaron. Entonces, sin duda, como autor, pues también obtienes calma al ya dejar esta historia y dejar estos personajes y acabar con ellos, pues creo que también nos llega cierta calma y cierta paz. Capítulo 12 de Ni cómo decirte que me muero. Con desdén estrelló sus anteojos contra la mesa, enfermo de rabia y con un rostro adusto, les ordenó que pararan la discusión. Necesitaba descansar. Habían sido días complicados, fracaso tras fracaso. Los eventos cada vez más vacíos y el equipo ya anticipaba la derrota. Agustín Lascurain le pidió a Marta Susana que le trajera un whisky y acompañara a sus colegas al pórtico. Raúl López se despidió de su suegra, le deseó suerte. Y ahí comienza un nuevo orden, ¿no? En la novela, Claro. sin afanes de desvelar más cosas. Hay una vuelta y hay un cambio interesante, ¿no? En el ámbito de cómo se desenvuelven ahí los personajes. Sí, claro, totalmente. Y de hecho, lo comentaba también con este club, que es interesante cómo algunos personajes que parece no tienen tanta relevancia al principio de la obra, precisamente a partir de estos capítulos como una especie de cambio de mentalidad, por decir de alguna manera, o de un cambiar la tendencia en la historia, son personajes que al final tienen muchísima importancia en lo que transcurre en la historia. O sea, aunque al principio no eran tan importantes aparentemente, al final tienen una gran capacidad de decisión o tienen una influencia tan importante que incluso cambian el rumbo completo de la novela, ¿no?
Entonces creo que esto sucede, como tú dices, es un momento de quiebre dentro de Sí. la obra y que nuestros personajes también, insisto, al parecer silenciados o al parecer poco trascendentes, poco a poco ellos se comienzan a volver el protagonista, digamos, al final de la obra. Entonces creo que también eso sucede con estos personajes, aunque parecían personajes silenciosos, callados, tranquilos, como en el fondo de la historia, pues no, también tomaron su propia voz y tanto que tienen una influencia importantísima en lo que transcurre en la historia. Y por supuesto, Fausto Bonilla son de carne y hueso, ¿no? Porque hay enojo, hay rabia, por eso yo decía, está en este ámbito de la vida y de la muerte, pero también del amor y del odio, ¿no? En esas correlaciones que tenemos los seres humanos de manera tan intensa. Sí, claro, y fue algo que yo busqué dejar y que espero haber logrado, digamos, con esta obra, que era tratar, pues, varios temas, insisto, a partir tal vez del tema central que es la muerte, pero hablar de muchos otros temas, como tú mencionas, se habla del odio, del amor, por supuesto, incluso de la injusticia y, por supuesto, también de la fe, es un tema que incluso también toco, de la fe, de estos pensamientos mágicos, de estas fantasías o leyendas históricas de los pueblos. Entonces busqué tratar un poco cada uno de estos temas. No es una obra tan extensa en cuanto a dimensión de páginas, Sí. entonces es complicado a veces como en cierto formato incluir tantos temas, pero creo que se logra, insisto, a partir de ciertos personajes, a partir de ciertas reflexiones, tocar todos estos temas que hablamos, el amor, el odio, la rivalidad incluso política, hasta la cuestión de las campañas electorales, que es otro tema Sí, que también, también. es muy importante en la obra, se tocan a lo largo de la historia. Entonces, espero haber logrado eso, tocar como todos estos temas de manera adecuada. Has hecho mención, Fausto Bonilla, de un club de lectura que leyó ya Ni cómo decirte que me muero y la percepción que algunos de ellos te tomaron y que compartieron allí contigo. Va en el sentido de que si tú puedes ya caminar y salir de la novela, por supuesto, cuando tienes ese diálogo con los lectores que se han hecho de la historia y que ahora les pertenece. ¿Cómo es esto? Es interesantísimo y de verdad es algo que yo creo que como autor independiente o autor emergente es de las principales ventajas que tenemos. Porque tal vez hay autores ya de grandes editoriales o editoriales más industriales que tal vez pocas veces pueden hablar con un lector, o sea, Sí. realmente preguntarle qué te pareció, qué te gustó, qué dudas tienes. Tal vez en pocas ocasiones pueden realizar eso. Yo como autor independiente, porque Cisne Editorial pues es el proyecto que nosotros también creamos, finalmente puedo hablar con los lectores, puedo conocer su opinión, puedo conocer sus dudas y créeme que eso es algo maravilloso para mí como autor, porque te permite hasta que te hagan sugerencias técnicas, que yo lo agradezco mucho, o sea, que me digan, sabes que esto no me encantó o por aquí no va la historia, hasta que finalmente también te digan, sabes que esto trascendió en mí, esto me impactó de esta manera, esto me gustó, e incluso interpretaciones diferentes a las que uno da como autor al momento de escribirlo, ¿no? Que Sí. tú piensas en cierta escena queriendo transmitir un mensaje y el lector puede entender un mensaje diferente o le puede llegar un mensaje diferente y también es súper interesante conocer esa diversidad de opiniones sobre la obra. Y sumado al asunto editorial, es importante ya casi de manera final destacar que Cisne Editorial es un proyecto particular, pero habrá muchos de ustedes, amigos, que nos siguen interesados en Ni cómo decirte que me muero, de Fausto Bonilla. ¿Dónde se puede conseguir y qué es Cisne Editorial? Bueno, primero respondiendo a lo de Cisne Editorial, es una editorial completamente independiente que iniciamos junto a mi amigo Miguel Ángel Rueda, que también es un autor, y yo. Sí. Y precisamente pues inició con una revista digital, pero con la pandemia y la necesidad de publicarnos y no encontrar tal vez demasiados espacios para publicar, pues decidimos generar nuestra propia editorial. Y de verdad que es un trabajo, siempre lo decimos, muy casero, porque prácticamente nosotros nos encargamos de gestionar todas las áreas de la editorial, es decir, nosotros buscamos a la imprenta, nosotros buscamos a los diseñadores, es decir, todo es como muy casero en ese sentido. Es un proyecto totalmente independiente y actualmente tenemos distribución en pocas librerías, porque eso también es cierto, es un reto del arte independiente, el cómo distribuir los libros. Entonces, ¿cómo es más sencillo conseguir alguna de nuestras obras, tanto Ni cómo decirte que me muero como alguna otra de la editorial? Pues enviándonos mensaje directamente a nosotros como autores y por supuesto también enviando mensaje a Cisne Editorial. También ahí estamos siempre disponibles. En redes sociales. En redes sociales, sí, ¿Sí? claro. Sí, en Facebook, Instagram y también en página de internet y YouTube. Pues ahí nos pueden encontrar como Cisne Revista Digital y por supuesto si están interesados en adquirir la obra, nos pueden buscar ahí con muchísimo gusto. Y también decirlo, si están interesados en, por ejemplo, difundir su trabajo autoral, Sí. pues también pueden mandarnos un mensaje, porque también estamos en búsqueda de nuevos proyectos, de nuevos autores, entonces seguramente también si tienen alguna obra ahí en el cajón que les gustaría publicar y sacar al público,
pues sin duda alguna también nos podrán enviar mensaje con mucho gusto. Y de manera consecutiva también ahí se puede conseguir el color del mango de tu autoría de 2020, Derrotemos al capitalismo en 50 sencillos pasos, es de 2021, del mezcal y las flores, también de 2021, y de manera posterior Frágil de 2023, junto con otros autores que ya nos has mencionado, a Miguel Ángel Rueda Mujica con Abismos de 2021 y por supuesto Desnudo de 2023 de Diana Soto. Dije bien. Sí, ¿no? Diana Soto. Que son y Las Esperanzas de Miguel Ángel Rueda Mujica de este mismo año 2025. Ahí en Cisne Editorial se pueden conseguir estos Sí, claro, trabajos. nos pueden enviar mensajes en redes sociales y con muchísimo gusto ahí están prácticamente conseguibles cualquiera de las obras. Oye, un último apartado, porque Claro, tú claro. como autor joven de Ni cómo decirte que me muero, que ya está circulando, el destino final, por supuesto, son los lectores, pero Claro. ¿quiénes te han leído más? ¿Los jóvenes, los adultos? ¿Tienes algún pormenor en ese sentido? ¿Cómo se han acercado ahora a tu novela? Ha sido muy interesante conocer este nuevo público. ¿Por qué? Porque los libros anteriores que yo cuento o que he vendido en la editorial o que he publicado con la editorial eran de poesía o ensayo. Entonces esta es mi primera novela. Bien. Y parece curioso, pero cambia mucho el público. Cambia mucho el público que suele leer poesía o el público que suele leer novelas y también la manera de difundirlas y por supuesto de distribuirlas. Entonces ha cambiado un poquito el público, pero algo que me ha encantado de la novela es que es un público tal vez más variado. Yo con la poesía tal vez encontraba, por ejemplo, más personas jóvenes, más gente que tal vez estaba en mi círculo cercano o me seguía. Y también enfocado mucho, por ejemplo, en la mujer. A la mujer le gusta mucho la poesía, o por lo menos lo noté yo en cuanto a ventas, ¿no? En cambio, por ejemplo, la novela fue un público súper variado. He ido a diferentes ferias de libro y me han comprado gente desde 80 años, 70, jóvenes, y me han comprado tanto mujeres, hombres, ahora sí que de todo estilo y sabor y mundo. Entonces, ha sido muy interesante porque parece que es un público mucho más variado de la novela. Parece que cualquier persona se anima a leer una historia que le interesa, que le conmueve desde su origen. E insisto, pues mi público hasta ahorita como que ha crecido mucho. Yo pensaría que tal vez será más enfocado en los jóvenes y no. Me doy cuenta que me leen jóvenes, pero también ya personas mayores, gente trabajadora, es decir, de todos los rangos de edad y socioeconómico. Pues ahí tienen, amigos, Ni cómo decirte que me muero, de Fausto Bonilla, publicado por Cisne Editorial, que ya está disponible para todos ustedes. Y pues, Fausto, un apunte final que quieres decir a nuestros amigos del pipila.mx en este apartado imprólogo que tuvimos. Sí, claro, pues primero que nada agradecer muchísimo el espacio, muchísimas gracias por la plática, muchísimas gracias por escucharnos y por supuesto que estamos a la orden para seguir difundiendo el arte emergente. Insisto, es algo que me apasiona, difundir el arte tanto mío como de otros creadores y creadoras. Entonces pues estaremos ahí atentos para hacer este trabajo de difusión artística y seguir difundiendo la cultura en León, en Guanajuato y en toda esta región, que también es algo que nos emociona mucho y que también hace falta dedicarle mucho trabajo en esa zona, ¿no? Dedicarle más a la difusión artística. Pues ahí tienen, amigos, a Fausto Bonilla con este trabajo que ahora nos regala, Ni cómo decirte que me muero, una novela interesantísima. Háganse de ejemplar y pues díganos sus comentarios, son interesantes y ya se los haremos llegar en su momento. Pues, Fausto, agradecidísimo Muchísimas gracias. de acompañarnos en esta conversación y estaremos atentos a cómo va Ni cómo decirte que me muero, y si tienes alguna otra presentación, pues que nos avises para estar difundiendo a nosotros en este espacio. Muchísimas gracias. Claro que sí, seguimos escuchándonos. Bueno, pues amigos, gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente imprólogo.